Bueno, muy bien. Vamos a presentar inmediatamente aquí a Omara González Rodríguez. Hemos hablado a lo largo de los años por teléfono, pero de verdad me honra que esté usted hoy aquí con su testimonio de vida. Muchísimas gracias. A mí también. Y también nos va a acompañar Esteban Bobo Caras, expiloto graduado aquí en los Estados Unidos de las Fuerzas Aéreas de la República de Cuba. Exactamente. Exactamente, expedicionario también de Bahía de Cochinos. Veterano de Bahía de Cochinos. Veterano de Bahía de Cochinos, ¿no? Nos va a ayudar a entender qué sucedió. Usted sabe que yo le pregunté a muchos jóvenes en estos días que sabía que usted venía, si sabían esta historia. Dice, no, eso es mentira. Que los del 26 de julio tumbaron un avión. No, no, no. El primer avión que se tumbó fue el de Barbados. La culpa la tiene Posada Carriles. O sea, el discurso oficial cala de una manera tan grande. Y a pesar de que usted ha dado testimonios a lo largo de tanto tiempo, pues como un manto Lo tapan todo. de olvido. ¿Qué edad tenía usted? 16. 16 años. ¿Y había venido aquí a Miami con quién? Con mi abuelo, habíamos venido un weekend. Con su abuelo y con su primo, tengo No, entendido. mi primo vivía aquí con mi tía. Ah, Vinimos. en el vuelo de regreso es que su primo Él regresó con nosotros. regresa en el avión. ¿Cuántas personas iban en ese vuelo? Bueno, iban como 24, ¿no? 24. Sí. Era un avión que hacía el vuelo Miami-Varadero. Y después seguía a La Habana. ¿Y usted vivía en La Habana o en Varadero? Yo vivía, mi abuelo vivía en Varadero. Su abuelo vivía en Varadero. Ajá. ¿Qué ocurrió en ese vuelo? Bueno, ese vuelo, nada, se suponía que saliera a las 2 de la tarde y se retrasó y salió a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, nos montamos el avión normal. De aquí, de Miami mismo. De ¿no? Miami, sí, cuando el avión era, el aeropuerto era la 36, que era chico. Entonces estuvimos esperando hasta que salió el avión a las 3 de la tarde. Cuando ya estamos en el vuelo, sentados ya, pasó un rato y el steward vino a repartir los papeles, eso que daban de la declaración de aduana. Sí, porque es un vuelo internacional. Ajá, Un país y a otro. entonces se levantaron ellos y dijeron, esto es un secuestro. ¿Cuántos se levantaron? De lo que yo vi, eran 2 primeros. 2 primeros, ¿no? Ajá. Al final fueron 3 o 4 secuestradores. Y ellos se levantaron y Sí. dijeron, somos del 26 de julio. No, ellos dijeron, esto es un secuestro. Es un secuestro. Entonces se pararon y empezaron a sacar las armas que tenían y a sacaron los trajes del 26 de julio con los brazaletes. Se vistieron allí Se mismo. vistieron allí mismo. Del 26 De julio. Ellos, o sea, la historia es que ellos estaban utilizando este avión, lo habían cargado secretamente de armas, y pensaban aterrizar En la Sierra de Cristal, decían ellos. en la Sierra de Cristal, imitando otras cosas que Y que habían... Raúl lo estaba esperando allá, decían entre ellos. Ellos hablaban entre ellos. Ajá, que Raúl los había Lo estado esperaba. esperando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden aterrizar? Bueno, fue un avión, salimos y ese avión no podíamos aterrizar en la sierra. Y el capitán, que era un experto, no quería, le decía que no podía ir a la sierra, que ese avión no podía. Necesitaba, tengo entendido, una pista, No había pista. de 1.500 metros y Ajá, donde y no querían había aterrizar pista. solo tenía Ajá. 300 metros. Ajá. ¿no? Y entonces ellos insistían que querían ir a la Sierra de Cristal, pero él se negaba. Y ahí empezamos a dar vueltas y a coger altura, unas alturas horribles. Entonces un avión, nos demoramos 4 horas en el vuelo. No, se convirtió en 6 horas. En 6 horas. En 6 horas. El vuelo Que era de 45 Miami-Varadero minutos. Era de 45 minutos. Ajá. Como dice usted, cuando el aeropuerto de Miami quedaba en las afueras, Ajá. ¿no? de Miami, ¿no? Usted como piloto, ¿no? Yo he estado leyendo las crónicas. Ellos tratan de aterrizar en esta pista de 300 metros apenas. Era una pistica que tenían ahí en Mayaré arriba. Tenían una pista de tierra que lo usaba la Fuerza Aérea Rebelde con aviones chiquitos para usarlo. Ahí no podía aterrizar un Biscayne. Un C-3 sí aterrizaba ahí, pero un Biscayne no podía aterrizar ahí. Porque este es un avión de 4 hélices, ¿no? Un turboprop y nuevo, porque ese avión llegó a Cuba en el 56 nuevo de la factoría. O sea que estaba entero, con todos los aparatos. Con ¿Y ese todo avión era de cubana o era de una aerolínea americana? Cubana. Era de cubana. La línea Ok. cubana que tenía 2 de ellos y tenía Britannias.
Pero ese Y avión entonces, no podía entrar ahí. los campesinos dicen que empezaron a ver el avión sobrevolar las casas varias veces. Nos llevamos a las antenas de televisión y todo. Era tan bajo lo que íbamos, que teníamos una altura primero y después bajamos. Y era así, nos mantuvimos muchísimo rato en eso. Y esto tiene que ser muy cerca de la costa, ¿no? Porque el avión termina cayendo en el agua. En el agua, en la bahía de Nipe. Sí, pues ya Nipe es más cerca, Mayarí está un poquitico más arriba. Él hace su aproche normal Con presto. y cuando llega el momento no puede aterrizar. El miembro del 26 de julio que presume de ser piloto, que había evidentemente estado aquí en las Fuerzas Armadas estadounidenses, que se llama Edmundo Ponce de León, ¿verdad? Correcto. Es el que... ¿Qué pasa con el piloto? Hay algunos que creen que como el piloto no le entregó el mando, él lo mata. Él dijo que lo iba a matar. Entonces uno dijo, no, lo vamos a matar. Y entonces él le dijo, coge un cuchillo y mata al piloto. Así que alguno le recomienda que no sea con un arma de fuego, sino que sea con un cuchillo. ¿no? Pero al final no se sabe nunca se supo. si lo mató, Si lo mató, porque no se supo siento que el nunca. capitán No se supo. muere en el accidente, ¿no? Es que cuando llega el accidente, el momento del accidente que cae el avión, el capitán trata de salir del avión por las ventanillas del lado y se veía el piloto casi con el cuerpo fuera. Por lo tanto, nos hace pensar que Estaba con vida. Rocky Medrano fue el que estaba en los controles cuando cayó la máquina. Así. Usted como una niña debe haber estado horrorizada, ¿no? No, horrible. ¿Usted estaba sentada al lado de su abuelo o al lado de su No, primo? como estaba, el avión no iba casi, no tenía, estábamos en la primera estaba mi sobrino, mi primo, en el segundo yo y atrás mi abuelo, en el tercero, el lado izquierdo. ¿Cuándo usted se da cuenta que el avión ha caído? Es de noche ya. Y en la Está noche, a las lloviznando 9 de la un noche poco, cayó, ¿no? a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. ¿Y usted qué siente? ¿El Bueno, impacto o un siente impacto, un que ruido va... horrible, horrible, y caía al mar. Entonces, yo oía los gritos de mi primo, que le decía a mi abuelo que yo no aparecía. Yo quería decirle que sí, que yo estaba viva, pero no podía. Me estaba tragando mucha agua. Al fin me encontraron ellos y pude encontrarme con ellos tres. ¿Quiénes? O sea, Con su ellos. abuelo y su primo, ustedes se encuentran en medio del En el me- agua, en el agua, medio de la en- noche, en la en medio de la además de, me oscuridad imagino, el aquello. combustible que está... Ajá. usted está bañada en combustible. Gracias a según las eso de crónicas que he combustible leído. me salvé porque Los tiburones. los tiburones vienen por la sangre. Se le acercaron. Usted pierde a su abuelo, Ajá. pero en el momento que cae, usted todavía logra Hablar verlo con vivo, él. hablar con él en el agua. Ajá. Le digo que, como era tan alto, yo le dije, ay, yo no doy pie, sálvame. Y él me dijo sí, y entonces trató de aguantarme y ahí se me fue de los brazos. Porque él estaba todavía con puesto el... Mucha gente murió porque se quedaron en la silla. La silla, él se y quedó en la y el silla, el cinturón no cinturón. había modo de zafarlo. No había. Y entonces la silla se hunde, ¿no? Se hunde. Así hay varios... Pero si él me dice que está atado, no me dijo nada, que él estaba todavía con el asiento. ¿Y usted ve cómo él se hunde o es...? No, se me desapareció. En medio de la noche, ¿no? En Me medio de la imagino noche. La noche en el mar, entonces no se Y ven era las manos. oscura, ¿no? oscura, se desapareció. ¿Y cómo se salva usted? ¿Usted sabía nadar? No, nada, mi primo se encontró una maleta y entonces ahí nos sostuvimos. Una maleta que por Que suerte estaba me imagino flotando. que no tenía mucho peso. No, porque las que no tenían tenía mucho nada. peso tendrían a lo mejor sábanas o algo así. No, las historias dicen, porque yo no me consta, que había una frazada enguatada y había una Virgen de la Caridad del Cobre. Me dijeron los militares, yo no lo vi. ¿Y usted se aguanta de esa...? Me aguanto esa maleta y floto, mi primo y yo. Flotamos. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos hasta que nos sacaron los pescadores. Que nos... 15 minutos, No, 20, que una va, hora. fueron horas. Horas en el agua. Horas en el de agua noche. ahí, Y tragando los gritos agua. de los demás Los que gritos que iban todo el mundo, el silencio, después que iban muriendo todo, se iban apagando apagando las voces. las voces. ¿No? Ajá. ¿Y los del 26 de julio Nada. Ellos se no, salvaron qué? ¿2 o 3? Sí. Y huyeron a la sierra? Por A lo la menos sierra. este señor Ajá. Edmundo Ponce de León desaparece, escapa de la Siempre. sierra. Pero se oían los gritos de Osiris Martínez, que le había perdido a sus hijos, como gritaba buscando a los niños. Sí, que es el caso que perdió a sus hijos. Ajá. O sea, estamos hablando de familias Sí, totalmente sí. destrozadas, ¿no? Ajá. Ok. Cuando regresemos, yo quiero que tú me ayudes a ubicar esto en tiempo y espacio, ¿no? Ok. Si esto era común, si era un hecho inédito, qué lo justificaba. Y que tú me cuentes qué tienes ahí en esa caja cuando regresemos también, que se recuperó milagrosamente
del fondo del mar. Esta es la historia, ¿no?, con los testigos, para que luego no nos digan que era mentira. Ya volvemos. Bueno, continuamos con este testimonio excepcional del vuelo 495, ¿no?, de Cubana de Aviación, secuestrado por el movimiento 26 de julio, que cayó en la bahía de Nipe. Aquí tengo 17 personas, en otros lados 17 personas. Otros dicen que eran 24, pero 17 eran. 6 norteamericanos entre ellos. Una de las sobrevivientes perdió a su abuelo. Se ha unido a la mesa su mamá, Felicita González, que tiene 100 años de edad. En julio lo cumple, En ahora. julio. Bueno, hay que El 10 de celebrarlo. julio. Por el día de ahora. Yo la conozco a usted por sus pinturas, ¿no? Usted Sí. es una pintora prolífica. Algunos la califican como una pintora naif. Naif. A lo mejor tenemos algunas imágenes antes de seguir con la conversación sobre sus pinturas que podríamos ir. Ajá, ahí tenemos, mira qué bien. Estas pinturas las hace actualmente, no es que cuando tenía 30 años. Así que muy moderna, ¿no? Hecha por una... ¿Esos son tiburones? No. O son imágenes curiosas, ¿no? Me llamó la atención. Disculpe que yo le toque este tema, ¿no? Pero para usted debe haber sido horrible eso. Ay. Su hija en ese avión. Mira, ¿Usted se dio cuenta que el avión que había caído era... cuando llamaron y me lo dijeron, enseguida fui para allá, para el oriente, para donde estaba ella. Y bueno, eso fue un caso. Y que yo fui quien la mandé porque mi papá me dijo, yo quiero irme para Miami. Cucho, yo quiero que Omar me lleve para que ella fuera, porque él siempre estaba loco por andar con su nieta. Y le dijo, Omar, no vete. Dice Omar, si yo vine ayer de Miami, ¿cómo voy a volver? Digo, vete, Omar, ¿qué quiere que tú vayas con él? Y ella se fue, pero fue por causa mía que yo la mandé, que fuera con él. O sea, quien muere es su papá. El papá de ella. O sea, El papá de ella, mío, el papá mío, que era el Mi abuelo abuelo. de ella. cuando usted oye hablar de Cuba acusando de terrorismo, esto y lo otro, y su caso en silencio, me imagino que uno debe tragar buches amargos desde su casa, ¿no? Muchachos, eso es lo que nunca se olvida. Yo mi padre nunca lo olvido, y que mi papá era un hombre lleno de vida, que tenía años, pero era un hombre muy Bueno, 60 y lleno pico de vida. años. Y ver después que ese señor, Edmundo Ponce de León, secuestrador, en los años 90 aparece como exiliado. Sí, Ajá. Se arrepintió de vivir en el comunismo que él logró edificar a base de sangre y fuego, ¿Y por qué no se quedaron allá? y aparece aquí, y como se enferma, y como había sido sí. miembro del ejército honores. norteamericano, lo atienden en el hospital de veteranos, está enterrado en el hospital, en el cementerio de Sí. veteranos. Como honores. O sea, esto es un crimen de verdad sin que se haga justicia. La Más de justi- medio siglo de injusticia, La justicia con nosotros nunca se hace. ¿no? La injusticia tiembla, decía una falsa boca. Sí, señor, pero con nosotros nunca se ha hecho. Con el enemigo siempre se ha hecho. Este señor posiblemente fue airman, o sea, soldado en la Fuerza Aérea. En aquella época no había tantos pilotos volando de origen hispano, especialmente cubanos. No habían. O sea que no lo considero piloto porque ningún individuo que sabe lo que es volar un avión aprende a calcular inmediatamente el consumo de gasolina. Esa máquina estuvo dando vueltas por espacio de 4 horas. Aprende a calcular que un avión tan grande no lo puede aterrizar en medio de la No, y Sierra no Cristal. solo eso. Esto es un turboprop. Indica que mientras más bajo tú estás volando, más gasolina estás consumiendo. Porque la turbina a alta altura es más fácil de volar, consume menos. Y él se tiene que dar cuenta que si va a tratar de aterrizar en Mayari arriba, que es la Sierra Cristal, y no puede aterrizar, porque hizo varios aproches, vuelve a dar la vuelta para entrar en Preston. Preston no tiene luces. Tiene una pista, pero no tiene luces. Y a esa hora ya por la noche, no importa cuántas veces tú trates de hacer un aproche, mientras más aproches haces, la adrenalina
más toma efecto. Más toma efecto. El hombre se dio cuenta que estaba tratando de hacer aterrizajes que no podía resolver, porque no había espacio. Oye, en una discusión sobre que está ahora el lío del embargo y de la Carta Obama y todo eso, un joven cubano me dijo, cuando yo le hablé de las propiedades confiscadas, me dijo, pero eso pasó hace mucho tiempo, esas cosas hay que olvidarlas. Yo me pregunto, ¿hay que olvidar lo que ocurrió? No, como dicen aquí muchos que dicen borrón y cuenta nueva. No, borrón y apagar ellos las cuentas que han hecho. Ellos sí que tienen que pagar. Porque también cuando me dice, bueno, y lo de Barbados, no, lo de Barbados fue un crimen, digo, eso ocurrió hace mucho tiempo también, hace 40 años de lo de Barbados, fue en el 76. Pero ellos no hablan de esto. Pero es que cualquier secuestro de una nave es un crimen. Y uno sabe cómo empieza el secuestro, pero no sabe cómo va a acabar el secuestro. Exactamente. O sea, no estamos haciendo este programa para justificar ni uno lo ni de otro, Barbados, sino para pedir justicia para todos, ¿no? Y para dejar al descubierto que esta gente que se llenan la boca para acusar a sus enemigos y contrincantes políticos de terroristas, fueron los primeros que implantaron el terrorismo a sangre y fuego en Cuba. Sí. La noche de las 100 bombas, tenían el departamento o como rayo se llama, de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Yo recuerdo siendo niño, en un librito de texto de la primaria, que glorificaba a Camilo Cienfuegos y contaba que Camilo le fue a pedir dinero, el impuesto revolucionario, al dueño de una gasolinera. Y como no se lo dio, le quemó la gasolinera. Y eso estaba puesto en ese libro como un acto heroico. Sí. O sea, también había una psicología de la época, lamentablemente, ¿no? Pero ¿por qué se es selectivo y solamente se acusa? O sea, solo es fotogénico el acto cometido desde la derecha. El cometido desde la izquierda es un acto revolucionario, ¿no? Lo que ocurrió en aquella época era que Batista estaba con un gobierno de facto. Ilegítimo. Aunque él no es el que cae el 10 de marzo. El 10 de marzo lo dan a otra gente y lo llevan a él. Pero es la figura. Batista no hizo nada para prevenir lo que estaba pasando. Y debió haberlo hecho. Si Batista hubiera ido a la Sierra Maestra, hubiera hecho tal acto de presencia, tal vez la historia hubiera sido distinta. Pero era la ley de la toalla. Era la toalla y la toalla se tiraba. Y la toalla pasó de Batista a las cosas mal hechas por Fidel y después se acabó la toalla. Bueno, hay muchas teorías. También había unos presupuestos militares. Alguna gente cree que les convenía que estuviesen estos guerrilleros en la sierra para justificar esos presupuestos militares de guerra que se robaban. Esa es otra teoría. Pero ahí tienes otra cosa también. Uno de los individuos más culpables de lo que pasó se llama William Wayland, Montenegro, cubano, que era el secretario para el Caribe, comunista de partidos del año 30. La famosa historia del cuarto piso, ¿no? Cuarto piso del Departamento de Estado. William Wayland. Y permitieron, porque el gobierno americano permitió. ¿Cómo tú vas a permitir que en un aeropuerto individuos que no tienen nada que ver puedan meter armas en un avión y uniformes en un avión? Oye, hicieron de todo, secuestraron marines de la base naval de Guantánamo. De todo. Fue una y desgraciadamente para ellos, en aquella época los cinturones de aviones no son como los de ahora. Era un clip que tenías que ponerte y zafarlo. Ahora no, ahora le das y se despegan. Terrible. Otra cosa que nos llevaban con una tortura era, nos pusieron así boca abajo. No quería que subiéramos la cabeza, cerraron todas las cortinas. No podíamos movernos, ni a darnos agua, ni al baño, nada. No podíamos movernos de... Momentos de horror. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, usted nos enseñe qué es lo que tiene por fin ahí en esta caja que encontraron en el fondo del mar.